Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU una vez Moon.ds. Espero que tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, mucha ilusión superíndice 3N. Porque hoy, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, tenemos un tema que rense, porque va a hacer temblar los cimientos del mundo del salseo. Su es. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo vamos a hablar de ellos, sino que vamos a adentrarnos en un rumor, en un bombazo como dice el título, que corriendo como la superíndice 3 Lbora en redes sociales. ¿De QU Copyright rumor hablamos? Pues nada Moon.ds y nada menos que del posible potencial, Kizu.ds, ojalá crucen los dedos, regreso de Can Yaman a trabajar con Demet Özdemir. Su copyright lo que dene pensando imposible. Despu por miles de todo lo que ha pasado. No puede ser. Pero amigos muos en el mundo del espectáculo, y especialmente en el universo de las telenovelas turcas, nada, absolutamente nada, es imposible. Y aunque la información superíndice 3N aún tu copyright un poco en el aire, aunque sean Moon.ds rumores que confirmaciones, la chispa de la esperanza se ha encendido y no podemos ignorarla. La Demiamania, como muchos la llaman, podrá resurgir. Pero antes de que nos lancemos a hacer castillos en el aire y a imaginar escenas románticas entre Can y Demet, quiero pedirles un favor muy especial. Si son nuevos por AQU, si acaban de descubrir este rinconcito de amor por las telenovelas turcas, los invito, los suplico, los animo a que se suscriban al canal. AQU encontrar UDN noticias, rumores, análisis, teorías y mucho salseo sobre sus actores y actrices favoritos. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque la información superíndice 3N vuela, mi gente. Ahora vamos a meternos de lleno en el tema que nos compete. ¿De du superíndice 3N surge este rumor? ¿QU copyright indicios hay de que Can Yaman pueda volver a trabajar con Demet Özdemir? Pues bien, todo comenzó superíndice 3 con una publicación superíndice 3N en redes sociales, un comentario a QU, una fuente cercana a Ayu, ya saben superíndice 3 mo funciona el mundo del chisme. Al parecer, una productora turca de renombre cuyo nombre aún se mantiene en secreto, y a QU es donde empiezan las especulaciones jugosas, estuvo planeando una nueva serie que podrá reunir a estas dos estrellas. Se habla de Aya Pim. Se menciona a Teams y B Productions, incluso algunos se atreven a nombrar a OGM Pictures, pero nada es confirmado. La serie según los rumores, será una comedia romántica, un GU copyright nero en el que tanto Demet como Can se desenvuelven a la perfección superíndice 3N. Imagunense de nuevo la cúmica explosiva que tenuan en Erkenci Kwai Pu Jaro son más menos ador, pero con una historia completamente nueva, con personajes maduros y con un guión aún divertido. Será uno con diéresis copyright cito asegurado. Y es que seamos honestos, la superíndice 3 mula de la comedia romántica con toques de drama es infalible en Turquía. La mezcla de risas, lágrimas y momentos enternecedores engancha al público de una manera impresionante. Pero ojo, AQU es donde tenemos que ser cautelosos. No todo lo que brilla es oro, y en muchas ocasiones los rumores se quedan en simples especulaciones. Hay varios factores que podrán impedir que este proyecto se haga realidad. En primer lugar, la agenda de ambos actores. Tanto Demet como Can están trabajando en otros proyectos, y encontrar un hueco en sus apretadas agendas podrá ser complicado. Estos dos no paran, mi gente. Demet, como todos sabemos, es imparable. Despu copyright de con diéresis copyright cito arrollador de Doiduyune Kaderindir, mi hogar, mi destino, y su participación superíndice 3N en Aectacticlery Túrticas de amor para Netflix. La hemos visto en nuevos proyectos que consolidan a Moon.ds su carrera como actriz. Demet estuvo en un momento dulce eligiendo proyectos que la desafúan y que le permiten mostrar su versatilidad como into copyright prete. Además su incursión en el mundo del cine ha sido muy bien recibida, consolidándola como una de las actrices Moon.ds solicitadas del momento. Demet que lo peta. Y Can por su parte tampoco se queda atrás despu copyright de su paso por Italia, donde protagonizó superíndice 3 la serie Viola come il mare Violeta como el mar. Ha seguido trabajando en diferentes producciones que lo han consolidado como una estrella internacional.
Khan ha demostrado que puede desenvolverse con soltura en diferentes idiomas y que tiene un carisma arrollador que conquista a público de todo el mundo. Su imagen de Latin Lover turco le ha abierto muchas puertas, y su talento actoral le ha permitido consolidarse como un actor de renombre. Khan está triunfando a lo grande. Otro factor a tener en cuenta es obviamente la relación superíndice 3N entre ambos actores. Como todos sabemos después copyright ese del final de Erkenci Quay, la relación superíndice 3N entre Demet y Khan no fue precisamente idílica. Hubo rumores de tensiones, de desacuerdos, e incluso se dijo que habían terminado su amistad. Si esto es cierto, la pregunta es, ¿estarán dispuestos a dejar atrás sus diferencias y a trabajar juntos de nuevo? Aku esto, el verdadero meollo del asunto, mi gente. Y es que seamos sinceros, el final de Erkenci Quay estuvo rodeado de mucha polu copyright mica. Se habló superíndice 3 de celos, de egos inflados y de una tensión superíndice 3N palpable en el set de grabación superíndice 3N. Algunos incluso llegaron a decir que la serie se alargó superíndice 3 move ese de lo necesario debido a las diferencias entre los protagonistas. Si todo esto es verdad, la reconciliación superíndice 3N entre Demet y Khan será un verdadero milagro. Aquí es donde entra en juego el profesionalismo de ambos. Tanto Demet como Khan son actores muy profesionales, y saben que a veces hay que dejar de lado las diferencias personales para sacar adelante un proyecto. Además, la oportunidad de volver a trabajar juntos podrá ser muy beneficiosa para ambos, tanto a nivel profesional como con un superíndice 3 mico. El dinero mueve montao más menos as, mi gente. Pero no nos engao más menos hemos, la química entre Demet y Khan era innegable, y eso es algo que los fans de Erkenci Quay nunca olvidaremos. Su conexión superíndice 3N en pantalla era múgica, y eso se tradujo en un U con diéresis copyright sito arrollador para la serie. La pregunta es, ¿podrán recuperar esa magia de SPU copyright, ese de tanto tiempo? ¿Se ha oxidado la chispa? ¿O seguir encendida, esperando el momento oportuno para volver a brillar? Yo personalmente creo que Creo que tanto Demet como Khan han madurado como personas y como profesionales, y que serán capaces de dejar atrás sus diferencias y de concentrarse en el trabajo. Además, estoy segura de que ambos son conscientes del potencial que tiene esta reunión superíndice 3N, y de que saben que los fans de todo el mundo estarán encantados de volver a verlos juntos en pantalla. La de mi mania es tu mood ese viva que nunca, mi gente. Pero volvamos a los rumores. ¿Qué copyright ese se sabe sobre esta posible serie? Pues bien, se dice que la productora ya ha contactado con ambos actores, y que ambos han mostrado interu copyright ese en el proyecto. Sin embargo, aún no hay nada firmado, y las negociaciones están en una fase muy inicial. Se habla de reuniones secretas, de llamadas teléfono superíndice 3 micas a altas horas de la noche y de propuestas econu superíndice 3 micas muy tentadoras. La cosa se pone interesante. También copyright se rumorea que la serie contará con un guión muy cuidado, con personajes complejos y con una trama que enganchará al espectador desde el primer momento. Se dice que la historia será una mezcla de comedia romántica y drama, con toques de humor y momentos emotivos. Un guión que nos hará reír, llorar y suspirar. Algunos incluso se atreven a dar detalles sobre la posible trama. Se dice que la serie contará la historia de dos personas que se reencuentran después copyright, ese de aún más menos os de separación superíndice 3N. Ambos han cambiado mucho, pero la química entre ellos sigue intacta. Tendrán que superar muchos obstáculos para poder estar juntos, pero al final el amor triunfará. Una historia clásica, pero con el toque turco que tanto nos gusta. En definitiva, un proyecto muy ambicioso que podrá convertirse en un nuevo U con diéresis copyright sito para la televisión superíndice 3N turca. Pero como ya he dicho, todo esto son solo rumores. Hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial, no podemos dar nada por sentado. Hay que tomarse todo con pinzas, mi gente. Lo que podemos hacer es más menos ar con volver a ver a Demet y a Khan juntos en pantalla, con disfrutar de su química, con reírnos con sus ocurrencias y con emocionarnos con su historia de amor. Más menos ar con que este rumor se convierta en realidad y con que podamos disfrutar de una nueva serie que nos haga vibrar como lo hizo Erkenci Quay. Más menos ar es gratis, mi gente. Así que, mis queridos amigos, vamos a mantener la esperanza.
Vamos a cruzar los dedos y a enviar buenas vibraciones al universo para que este proyecto se haga realidad. Y mientras tanto vamos a seguir disfrutando de las series y películas de Demet y de Can, porque ambos son actores muy talentosos que nos regalan momentos inolvidables. A disfrutar del talento de estos dos. Y hablando de talento, quiero aprovechar este momento para recomendarles algunas de las series y películas Mood S destacadas de Demet Özdemir. Si aún no han visto Doyduyun Evkaderindir, no saben lo que se estu perdiendo. Es una serie muy emotiva que cuenta la historia de una joven que se debate entre dos familias y dos destinos. Una serie que te llegaru al corazón superíndice 3N. Y si quieren reírse a carcajadas, no se pierdan a Ektaktikleri, una comedia romántica muy divertida que les hará pasar un rato inolvidable. Una comedia para desconectar y reír sin parar. Y no se olviden de sus películas Mood S recientes, que han demostrado su talento en la pantalla grande. Y en cuanto a Canjaman, les recomiendo que vean Viola come il mare, una serie italiana en la que interpreta a un detective muy carismático. Un Canjaman hablando italiano, mi gente. Y si quieren ver a Can en acción superíndice 3N, no se pierdan Sandokan, una serie de aventuras que promete ser un gran con diéresis copyright cito. Un Canjaman como nunca antes lo habías visto. Además S no podemos olvidar la participación superíndice 3N de Can en la serie El Turco, una producción superíndice 3N de Disney, y que lo ha consolidado como un actor de talla internacional. En esta serie Can interpreta a un soldado otomano que se refugia en un pueblo italiano durante la Primera Guerra Mundial. Una historia de aventuras, amor y redención superíndice 3N. En resumen, amigos míos, hoy hemos hablado de un rumor que estuvo revolucionando las redes sociales, el posible regreso de Canjaman para trabajar con Demet Özdemir en una nueva serie. Hemos analizado los factores que podrán impedir que este proyecto se haga realidad, pero también Copyright N hemos mantenido la esperanza y hemos o más menos dado con volver a ver a esta pareja explosiva en pantalla. Hemos hecho un análisis exhaustivo, mi gente. Hemos recordado la cúmica innegable que tenuan en Erkenci Kwai, y hemos especulado sobre CEU superíndice 3 mo podrá ser su relación superíndice 3N actual. También Copyright N hemos recomendado algunas de las series y películas Mood S destacadas de Demet y de Can, para que puedan seguir disfrutando de su talento mientras esperamos noticias sobre este posible proyecto. Les he dado tarea para el fin de semana, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado hacia Copyright Ndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por las telenovelas turcas y por sus actores y actrices favoritos. Gracias por estar siempre por su apoyo incondicional y por sus comentarios tan cariu más menos osos. Ustedes son lo mejor, mi gente. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué Copyright opinan de este rumor? ¿Les gustaron a volver a ver a Demet y a Can juntos en pantalla? ¿Qué Copyright tipo de historia les gustaría que protagonizaran? CU Copyright tenme todo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué Copyright piensan. Quiero saber su opinión superíndice 3N, mi gente. Y por último pero no menos importante quiero pedirles un favor muy especial. Si les ha gustado este vídeo, du Copyright le un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde encontrarán contenido exclusivo y muchas sorpresas. No se pierdan nada, mi gente. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día maravilloso. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, mantengan la esperanza y crucen los dedos por el regreso de Demiaman. Chao, chao, mi gente guapa. Los quiero.